Hoy vamos a continuar con esta serie que hemos empezado de nuevas realidades en Cristo. Y empezamos nosotros a entender algo que la pastora estuvo la semana pasada compartiendo acerca del vestirse. Y es bien interesante porque la palabra nos habla de algunos aspectos prácticos para entender realidades espirituales. La pastora yo creo que hizo un excelente trabajo de colocar un fundamento la semana pasada, y una de sus escrituras bases fue 2 Corintios capítulo 5, ¿cierto? Que tiene que ver con la nueva naturaleza que tenemos. Somos en Cristo, dice, somos unas nuevas criaturas, y el original está hablando de una especie que antes no existió. Pero esa especie necesita caminar de una manera, y ella empezó a hablar acerca de esta realidad de la fe, cómo es por fe que nosotros empezamos a vivir una vida cristiana. Y esa fe tiene una implicación de cómo sometemos muchas veces nuestras emociones a poder caminar por convicciones o lo que la palabra de Dios nos da. El apóstol Pablo es interesante que tiene diferentes pasajes en los cuales él habla de vestirse. O sea que vamos a decir que hay diferentes roperos, hay diferentes vestuarios que usted y yo tenemos que aprender a reconocer. Por ejemplo, en Efesios capítulo 6 nos habla de vestirnos con la armadura de Dios. Es decir, hay una vestidura que es una armadura, y entonces allí nos describe, dice, vestidos para que puedan estar firmes y resistir todas las acechanzas del diablo, y empieza a describir del casco, del escudo, de las botas, del cinturón, el yelmo. Es decir, empieza a dar una indumentaria. Pero miramos también que la Biblia nos habla en diferentes pasajes, que es lo que vamos a estar desarrollando, cómo es que como nuevas criaturas o como creyentes debemos andar, debemos caminar. Porque si no tenemos revelación de esto, pensamos que ser cristiano se trata de haber aceptado a Cristo, pertenecer a una iglesia y ya, pero podemos seguir viviendo muchas veces como estábamos atrás en las tinieblas. Nuestra mente tiene que ser renovada y ayudarnos a empezar a transformar nuestra manera de vivir. Así que hoy vamos a ir a algo. Hoy quiero compartir con ustedes cómo andar en amor, mejor, cómo vestirnos de amor. Entonces, ¿cómo nos vestimos de amor? ¿Qué es aquello? ¿Qué necesita usted de su guardarropa espiritual? Y voy a colocar aquí primeramente un fundamento. Voy a ir a varias citas bíblicas. Primera de Juan capítulo 4 verso 7. Quiero dar un fundamento acá, y voy a tratar de llevarlos a algo que para mí es muy, muy precioso, esta revelación, porque es algo que Dios básicamente me entregó en el año 95. Es donde empieza un rompimiento a comprender lo que hoy muchos de ustedes a través del Centro de Desarrollo de Carácter y otros espacios han venido aprendiendo, porque hay algo que Dios necesita trabajar en nosotros. Pero voy a llevarlos aquí a este fundamento porque para mí es esencial. Si nosotros podemos capturar esta verdad, nos podemos mover adelante en la vida. Así que Primera de Juan capítulo 4 verso 7 dice: amados, amémonos unos a otros. Dile a la persona que tenías al lado: amémonos unos a otros. Dice: porque el amor es de Dios. ¿De dónde es el amor? O sea, realmente el amor viene de Dios y es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, este es un verso que es impactante, porque mucha gente podría argumentar: no, yo no conozco a Dios, pero yo amo. No, la verdad es que nadie puede amar sin conocer a Dios, la clase de amor que vale la pena. Ahora, la Biblia nos habla obviamente de 4 tipos de amor. Nos habla de el amor storge, el amor fileo, el amor eros, el amor ágape. Y cuando nosotros no entendemos que el amor ágape es la fuente, entonces los demás empiezan a estar distorsionados. Hay distorsión a nivel de la relación sexual en la parte erótica, que es dada por Dios. Entonces vemos toda una cantidad de depravación allí. Vemos también en las amistades todo un mal entendimiento de las amistades y cómo se maneja un amor de amistad, en donde muchas veces amistades solo están demandando lo que quieren para ellos. O tenemos el área familiar, el área filial, en donde hay todo tipo de problemas que muchas veces tenemos en las familias, porque no tenemos una óptica clara de lo que Dios tiene. Así que parte de algo que es el amor, Dios, vamos a mirar, es amor. Si vamos al verso 16, dice así: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él.
Y lo que quiero que subraye, si puede en su Biblia o lo anote, es permanecer en amor. El que permanece en amor. O sea que el apóstol está enseñando ¿a quién aquí? Él está enseñando a creyentes. Él no está dando un mensaje a no creyentes. El apóstol Juan está escribiendo a creyentes y les dice básicamente el que permanece en amor, lo cual quiere decir que es posible no permanecer en amor. Pero el que permanece en amor, dice, permanece en Dios y Dios en él. Y esto es donde aquí nuestra mente a veces juega un poco. Porque el apóstol Pablo también dice, en él vivimos y somos y nos movemos. Así que, ¿qué tan lejos está Dios? En él vivimos y somos y nos movemos. ¿Y por qué tantas veces estamos, usted y yo a veces con choques diciendo, ¿qué se hizo Dios? ¿Dónde está Dios? Ahora, esto tiene obviamente mucha más profundidad. Realmente la manifestación de Dios, Dios está en todo lugar, pero no siempre presente en todo lugar. Hay manifestaciones de la presencia de Dios, pero hay algo que usted y yo necesitamos hacer, y aquí nos da una clave, dice permanecer en amor. Primera de Juan capítulo 1 verso 5 dice así. Primera de Juan 1 verso 5: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Ahora aquí es donde empieza algo bien interesante, porque nos dice Dios es amor, pero ahora nos está diciendo también Dios es luz. Entonces uno diría, bueno, ¿al fin es luz o es amor? No, las dos cosas. Son realmente términos intercambiables. Pero vamos a empezar a entender algo, porque aquí hay algunas palabras que usted y yo necesitamos subrayar. Dice, practicamos la verdad. Dice, si mentimos y no practicamos la verdad. O sea que hay algo que tiene que ver con ese permanecer en amor ligado a practicar la verdad. Practicar la verdad. ¿Ok? Hay algo que es práctica. Práctica es algo continuo. Práctica es algo repetitivo. Práctica es algo que es un proceso. Práctica no es algo de una vez. Práctica, dice practicar la verdad. Dice, pero si andamos en la luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros. O sea que hay algo que al andar en luz nos trae comunión. Practicar la verdad nos trae comunión. Ahora, otra escritura, estoy colocando un fundamento. San Juan capítulo 8 verso 12. San Juan 8:12. San Juan 8:12 dice, este es Jesús hablando, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea, Jesús, ¿quién dice que es? Yo soy la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, hay algo en donde usted y yo a veces no pensamos que estamos en un mundo oscuro, en un mundo que está en tinieblas, en un mundo que está en oscuridad. Y para eso la luz vino, y vamos a ir desarrollando de esto. Un versículo más, Primera de Juan 2, 9 al 11. Primera de Juan capítulo 2, versos 9 al 11. Primera de Juan 2, versos 9 al 11. Dice, el que dice que está en la luz. ¿Sí ve cómo estamos tocando el amor, andar en amor, estar en luz? Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Wow. Y esta es una escritura tremenda, porque básicamente el apóstol Juan, por revelación del Espíritu Santo, está entendiendo una dimensión que está tratando de traer. Y está tratando de hacernos comprender esta verdad de que Dios es amor y es luz. Pero que si hay algo que podemos llegar a entender, que hay un mundo en tinieblas, lo que está diciendo es que a menos de que permanezcamos en amor, Dios no va a permanecer. Luego vamos a tener momentos de la gloria de Dios, de recibir de Dios, y luego vamos a estar otra vez a expensas. Pero dice también algo, dice, el que aborrece a su hermano, ¿qué le pasa al que aborrece a su hermano? Dice, está en tinieblas. Ahora, aborrecer no es lo odio con todo. Realmente aborrecer está diciendo amar menos que.
Y aquí lo que estamos llamados nosotros es a un vivir de una manera, de una clase de amor. Ahora, dice algo sin embargo acá que es muy importante. Dice, el que aborrece a su hermano anda en tinieblas, pero algo le pasa. ¿Qué pasa cuando alguien anda en tinieblas? Dice, no sabe a dónde va. Diga conmigo, no sabe a dónde va. Ahora, dice estas palabras, muy interesante. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Me encanta esa expresión, anda. O sea, es decir, camina, pero no sabe a dónde. Ahora, creo que la Biblia, cuando nos deja Dios a través de su palabra tipos y sombras en el Antiguo Testamento, un claro ejemplo de un pueblo que estuvo andando, pero no claramente hacia un propósito, fue el pueblo de Israel 40 años. Anduvo, pero en círculos. Y a veces usted y yo, si no entendemos esto y dejamos que vengan a nosotros ofensas que nos llevan a aborrecer, nos llevan a entrar en choque con el cónyuge, con un pariente, un familiar, sin darnos cuenta, no entendemos que esta es una estrategia de las tinieblas para oscurecer tu capacidad de visión, porque si la puede oscurecer ya no tienes claridad de propósito. Entonces vamos a desarrollar un poco sobre esto. Entonces, años atrás hay algo que Dios ha puesto en mi corazón que para mí siempre ha sido una pasión estudiar y desarrollar. Tiene que ver con luz, tiene que ver con visión, tiene que ver con entender ese plan de Dios. Me casé con una optómetra que estudia los ojos para poder entender un poco más. No, mentira. Pero a la vez, o sea, hablando ha sido fascinante, porque ¿cuántos entienden que este mundo visible surgió del invisible? O sea, este mundo visible surge del invisible y realmente hay cosas en este mundo visible que son una réplica del invisible. El concepto ojo es algo que viene del mundo invisible. Usted tiene un ser espiritual que tiene ojos, pero usted tiene un ser físico que tiene ojos. Pero hay algo que es bien interesante que dice la Biblia, por ejemplo en Génesis, cuando pecan Adán y Eva, que los ojos de ellos fueron abiertos después. O sea, hay algo que pasa. Los ojos físicos se abren, los ojos espirituales se cierran. Pero usted necesita tener los dos abiertos. El apóstol Pablo, cuando está en Hechos capítulo 15, están en la cárcel, los han azotado y a medianoche están cantando salmos. Dice muy interesante que están a oscuras. Imagínense una prisión romana en aquellos tiempos, no tenía luz eléctrica, no les dejaban al prisionero una velita, estaba todo oscuro. Pero dice la Biblia que cuando Pablo y Silas cantaban a Dios, de repente hubo un terremoto y las cadenas de todos los presos cayeron, las puertas de la cárcel se abrieron y dice, y el carcelero se iba a matar porque pensó que los presos habían ido. En ese tiempo a un carcelero que se le fugaba un preso, la pena era muerte. Entonces el hombre se iba a matar. Y de pronto Pablo grita, no te hagas ningún mal porque todos estamos aquí. Y uno diría, Pablo sí se chifló. Dios lo que iba a hacer era que este incircunciso se matara para salir. Pero Pablo caminaba en otra revelación de amor que usted y yo necesitamos comprender. Ahora, lo interesante de esa historia es esta, que dice que el carcelero pidiendo luz sale a mirar dónde está Pablo. Así que el carcelero tuvo que prender la luz para saber dónde estaba Pablo. La pregunta es cómo Pablo sin luz vio dónde estaba el carcelero. Y aquí es donde usted y yo empezamos a entender, no importa cuánta luz haya afuera, si usted está en oscuridad va a andar en oscuridad. Pero no importa cuánta oscuridad haya afuera, si usted está en luz, usted va a caminar en propósito. Y ahí es donde usted y yo necesitamos empezar a entender dimensiones. Entonces aquí nos está dando un plan. Ahora, le voy a leer una descripción que años atrás encontré en una enciclopedia estudiando. Y para mí fue una revelación. Dios desde aquí empezó a traer entendimiento de esto. Y dice así: la luz primaria es una emanación lumínica, probablemente de fuerza de ciertos cuerpos, que capacita al ojo para discernir forma y color. La luz requiere de un órgano adaptado para su recepción. Donde el ojo está ausente o donde ha venido a convertirse en impedido o atrofiado por alguna causa, la luz carece de sentido. La luz en esa condición para nada aprovecha. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea que nos está diciendo es que la luz, no importa qué tan fuerte esté o cuánto brille, si no existe un órgano adaptado para la recepción de esa luz, carece de sentido. Y dice que puede ser que ese ojo esté ausente o que esté impedido o atrofiado.
Entonces, cuando usted y yo pensamos en una persona, por ejemplo, que tiene cataratas, lo que estamos diciendo es que no tiene la capacidad de que esa luz realmente reflecte para que pueda observar como requiere. Entonces, aquí voy a empezar a desarrollar. Años atrás recuerdo el Espíritu Santo, una tarde cuando me estaba enseñando de esto, ya estaba noche y me dijo, mira el paisaje que hay afuera. Y yo dije, pues, ¿cuál paisaje? No se ve nada, está todo oscuro. Estábamos en las afueras. Y ahora, desde allí él empezó a desarrollar. Dice, la vida, que es lo que aparece aquí, tú solo la puedes ver a nivel de la luz. En otras palabras, no importa el paisaje que haya, sin la luz adecuada tú no llegas a distinguir ni siquiera lo que hay allá. Pueden haber flores hermosas, pero tú bajo un nivel muy bajito de luz, un atardecer cuando ya se empieza en ese momento que es como penumbra, si usted mira a un paisaje ya no ve colores, ve que hay plantas, pero puede que no vea lo que hay allí. Pero cuando el sol está en su brillo, en su cenit, ¿cierto? Usted empieza a mirar, wow. Ahora, los testimonios de personas que han ido al cielo siempre dicen que los colores que hay en el cielo es una cosa que no puede ser describible, descrita aquí. Pero ahí es donde empezamos a entender, aquí, si Dios creó el sol, ¿cuánto no es la misma luz de Dios? Para poder entender unas dimensiones de que está en el cielo y Él mismo va a alumbrar. O sea, hay términos que a nosotros nos cuesta comprender, pero el punto es este: a mayor luz hay percepción. Usted nunca ve un cirujano operando con una vela, porque en el quirófano, si alguien ha tenido la oportunidad de entrar al quirófano, usted se da cuenta que hay unos bombillos de concentración lumínica, porque entre más luz le ayudan a usted a ver el detalle. Así que dos elementos acá: la luz. En el mundo espiritual no hay cortocircuitos ni apagones eléctricos. O sea, Dios está brillando siempre. Pero en nuestro lado sí podemos tener problemas en donde permitamos que el órgano encargado de la recepción sea atrofiado. En lo físico estamos hablando de que es el ojo humano, pero en lo espiritual, vamos a decir, es el espíritu humano el que es recreado para poder recibir la luz y poder traer entendimiento. Entonces, a menos de que una persona sea nacida de nuevo, San Juan capítulo 3, cuando Juan está describiendo a una charla de Jesús con Nicodemo, Jesús le dice a Nicodemo, a menos de que nazcas de nuevo, a menos de que experimentes algo que se llama una recreación, espiritualmente no vas a poder comprenderme a mí, porque yo soy luz. Yo he venido es para que sacarte de la oscuridad y que puedas ver. Y le dice, a menos de que nazcas otra vez no puedes ver el reino de Dios. O sea que cuando usted y yo aceptamos a Cristo en el corazón, es donde se abre una dimensión espiritual a poder percibir ahora para unos propósitos que Dios tiene. Pero ahora que usted empieza a caminar, empieza a ver, empieza a percibir, damos por hecho que ahora vamos a ver perfecto siempre. Pero hay una estrategia de la oscuridad del diablo para mantenerlo en oscuridad a usted de manera que no progrese en una revelación. Y es donde vamos a trabajar hoy. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo caminamos en amor y a dónde vamos nosotros? Por eso usted encuentra en 1 Corintios, por ejemplo, que dice: el hombre natural no percibe las cosas de Dios porque le son locura. ¿Qué está diciendo? ¿El hombre natural quién es? El que no ha nacido de nuevo, el que no tiene un órgano desarrollado para esa recepción. Dice, pero el espiritual entiende las cosas de Dios. O sea que cuando usted viene a Cristo siendo el espiritual, Dios lo quiere que usted empiece a percibir dimensiones de la luz o de Dios para que al conocerlo a Él pueda cambiar. ¿Vamos hasta aquí? Entonces vamos paso a paso. Ahora bien, vamos a ir un paso más adelante. Entonces vamos a desarrollar que dice: Dios es luz, Dios es amor. Cuando hablamos de amor, en la humanidad, el hombre piensa en amor, sentimiento. El hombre piensa en amor. Si las mujeres le dice uno, ¿qué es el amor? Dice, eso que me hace hacer mariposas. Sí, es algo que... Pero siempre se asocia con algo que tiene que producir un éxtasis. Pero la verdad es que muchas veces el amor puede generar un sentimiento contrario a aquello que es precioso. Déjeme explicarlo. ¿Cree usted que Jesús caminó en amor? ¿Cree usted que Jesús es amor? ¿Cree usted que Jesús se sintió chéverísimo yendo a la cruz? ¿Por qué? Ahora, ¿qué es lo que vino Jesús realmente a trabajar? Entonces vamos a mirarlo, ¿cierto? Porque
vamos a entender que la humanidad estaba en tinieblas, San Juan capítulo 1. La luz venía a este mundo y esta humanidad, ¿qué es lo que había pasado? El mundo había quedado en oscuridad. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, a los que le recibieron, a los que dijeron, no, yo quiero que alumbres mi vida, yo quiero que me permitas ver, dice, a esos Dios les ha permitido ser llamados hijos de Dios, los que no son nacidos de sangre ni voluntad de carne, sino de Dios. Ahora, a esos Dios empieza ahora a decirles, ok, quiero que empieces a ver, quiero que empieces a salir de la oscuridad de este mundo. La verdad es que la luz asusta, como cuando usted está en un cine y le prenden la luz y usted en un momento queda cegado, usted no ve nada, porque toma un momento de... Por eso todo el que ha visto a Dios tiene un momento de choque antes de volver a aterrizar. Pero siempre quien ha visto a Dios se ve a sí mismo. Ejemplos: Isaías capítulo 6. Isaías tiene un encuentro con Dios y de repente tiene una visión donde está Dios sentado en el trono y las palabras de él son: ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto a Dios. Pero luego dice también esto: porque yo, siendo un hombre de labios inmundos y habitando en un pueblo, o sea, ¿qué es lo que le pasó? Viendo la luz, vio la condición de oscuridad donde estaba. Él no estaba diciendo yo soy un mal hablado, no, lo que estaba diciendo era: en esta dimensión de luz las palabras que se hablan son otro nivel a lo que estamos acostumbrados acá. Dice, mis palabras son palabras de labios inmundos. O sea, entonces vuela un querubín y toca los labios y le dice: tranquilo, has sido purificado, ahora ya puedes hablar, etcétera, ¿cierto? Cada encuentro que usted ve en la Biblia de hombres con Dios, las palabras de ellos son: ay de mí que me morí, mejor dicho, porque la verdad es que no hay mejor forma de morir que ver a Dios. Y ese es otro elemento allí, porque hay una área nuestra que va a necesitar aprender a menguar permanentemente, y por eso necesitamos empezar a verlo a Él. Ahora, vamos a empezar a conocerlo, vamos a empezar a verlo. Entonces, vamos a empezar a decir que el amor entonces no es una emoción, el amor es una persona. O sea, el amor ágape, Dios es amor. Cuando empezamos a mirar esto, vamos a decirlo que Jesús, cuando viene a la tierra, viene a revelar al Padre. Ahora, voy a darles un par de escrituras acá y vamos a empezar a profundizar. Primera de Juan 4:8 dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Wow. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, aquí uno, si lo preguntara en este mundo, diría: no, yo soy amor, yo soy tan amplio que tengo varias chicas, ¿cierto? No, yo soy tan amplio, yo amo a todo el mundo. No, la verdad es que no es de ese amor que está hablando aquí la escritura. Está hablando de la clase de amor de Dios. Pero nos dice algo, dice: el que no ha conocido a Dios, básicamente, no puede amar. O sea que el grado de que tú camines en amor depende de la capacidad de conocerlo a Él. ¿Ok? Y conocer es algo progresivo. Voy a salirme de notas acá. San Juan capítulo 5 versos 39 en adelante. Jesús está hablando con los fariseos, son los doctores de la ley de su momento. Y Jesús les dice estas palabras, se los voy a dar de la versión amplificada. Dice así: ustedes son diligentes en las escrituras. Jesús está diciendo, o sea, ustedes se la pasan en la Biblia, o sea, la Torá, la leen, la memorizan. Los fariseos tenían que saberse los primeros 5 libros del Antiguo Testamento de memoria. Entonces dice: ustedes escudriñan las escrituras diligentemente, pero luego continúa diciéndole: porque ustedes creen que en ellas tienen vida eterna y ellas tan solo hablan de mí. O sea, lo que les está diciendo es esto: la motivación por la cual ustedes me buscan no es por conocerme, sino por salvarse. Búsquenme no porque necesitan un tiquete para el cielo, búsquenme para que puedan caminar en esta tierra de una manera diferente. Y aquí a nosotros nos está hablando exactamente igual. A veces nosotros queremos una realidad de Dios, estamos agarrados porque sabemos que hay un infierno, entonces nos queremos escapar del infierno. Pero Dios lo que está tratando de que usted y yo entendemos es que hay una dimensión mucho más grande a donde nos ha llamado y a donde quiere que caminemos. Mateo capítulo 6 verso 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. La verdad es que en esta tierra vivimos buscando todas las añadiduras para que podamos ir al cielo. Es al revés.
Pero ¿por qué buscamos todas las otras cosas? Porque a veces no estamos viendo adecuadamente. Cuando usted va a un optómetra y le empiezan a hacer recorrección de vista, es decir, si yo me quito las gafas, yo digo, yo todavía veo, pero no veo a nadie. Sí, yo en este momento veo un montón de cabecitas. Y yo, como tengo unas dioptrías altas, de hecho aquí donde yo sé que está Santiago por memoria que tenía antes, yo aquí me cuesta trabajo describirlo. ¿Sí? Y dice, uy, el pastor sí es ese gatón. Si se viera usted en el mundo espiritual. ¿Captó el punto? Ok. Entonces vamos a dejar que Dios trabaje con nosotros haciéndonos una corrección. ¿Alguien le ha pasado que ha ido a ese examen y le empiezan entonces a poner allá los lentes y le dicen, ¿cómo ve ahora? ¿Mejor o peor? Y uno no ve nada, no veo nada. Y lo que están es tratando de ajustar. Ok, el Espíritu Santo necesita trabajar en la corrección nuestra de visión. Porque a veces, a alguno tal vez le ha pasado que usted pensó que veía hasta que fue a la cita con el optómetra. Y le pusieron las gafas y usted apenas se las pusieron dijo, uy, no, esto está mal, esto no me sirve, porque usted empezó a ver todo raro. Resulta que esa sí era la corrección y es su fórmula. Pero volver a ver bien cuesta. Volver a ver bien toma un proceso. Y al principio hasta usted se marea, dice, a veces hasta dependiendo del nivel de corrección lo tienen que llevar gradualmente allá. ¿Correcto, doctora? Gracias. Entonces, el Espíritu Santo está trabajando con nosotros dándonos una corrección de visión. Pero usted y yo necesitamos mantenernos perseverando para que cada vez vayamos viendo claramente como necesitamos ver. A veces nos detenemos y a veces pensamos, no, ya estoy bien, yo ya veo perfecto. Y resulta que todavía usted se da tumbos y dice, ¿qué me pasa? Por eso la Biblia es tan pasada Dios cuando empieza a enseñar cosas como por ejemplo los ciegos, ¿cierto? Usted ve Isaías 43, verso 8, es una de esas escrituras que me daba a mí, que es, saca al pueblo que tiene ojos pero no ve. Dice, pues si tiene ojos, ¿por qué no ve? Porque está ciego. Pero le hago la pregunta, ¿cuántos han visto ciegos corriendo? Ciegos en una maratón. ¿Por qué? ¿Por qué un ciego no corre? Tiene temor a caerse. Usted y yo no podemos vivir en el mundo con temor a caernos. Usted y yo necesitamos entender que Dios nos ha restaurado para que a través de darnos visión ahora seamos hombres y mujeres de propósito, que aunque podemos tropezarnos, usted puede mirar qué fue lo que lo hizo tambalear, pero recoge, ajusta y sigue adelante. ¿Por qué? Porque Dios le ha dado la capacidad ahora de ver. Ahora vamos a ver cómo nos protegemos de no entrar otra vez en ceguera. ¿Cómo nos protegemos de no dejar que el enemigo nos lleve allí? Primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces vamos a entender cómo permanecemos allí. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama a Dios el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces voy a decir esto. Jesús vino con el propósito de dar a conocer al Padre. ¿Cómo? Las palabras de Jesús fueron estas: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Entonces voy a decir esto. Puede anotarlo, puede mirarlo. Jesús es el amor caminando en este mundo. Jesús es el amor caminando en este mundo. O sea, ¿cómo es el amor? Mire a Jesús. ¿Cómo caminó Jesús? Entonces Jesús es el amor caminando en este mundo, modelando cómo camina el amor. O sea, Jesús vino como modelo para que nosotros pudiéramos ver. O sea, cuando mira los desfiles que hay en pasarelas, ¿qué es lo que están tratando de mostrar? Una colección para saber cómo se va a ver. Entonces la gente quiere luego, ay, me gustó ese vestido, y se lo pone y resulta que le toca bajar unos kilitos. El problema no es el vestido, el problema es algo que sobra en el cuerpo. Entonces cuando hablamos de vestirnos, necesitamos entender que hay unos diseños de Dios para nosotros, pero que necesitamos ajustar algunas cosas para que empiecen a verse bien. Pero Jesús lo que hizo fue modelar. ¿Cómo es el amor? Miremos a Jesús. ¿Cómo se comporta el amor? Jesús. ¿Cómo vive el amor? Jesús.
Entonces, cuando vemos a Jesús, por eso dijo Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo es el Padre? Moisés tuvo un encuentro con Dios mismo cuando le dijo: yo quiero ver tu gloria, quiero que me muestres tu camino para que te conozca. Y en Éxodo capítulo 34 Dios desciende y Dios empieza a proclamar su nombre, y Dios proclama: Jehová, Jehová, Dios misericordioso, piadoso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sino que visita la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, ¿qué es lo que estaba diciendo? Dios estaba dando su carácter, su esencia. Jesús, ¿qué vino a hacer? A modelarnos qué era eso que Dios habló. Entonces vemos a la mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué hace Jesús? ¿Cómo camina el amor? ¿Cómo responde el amor? En nosotros, en nuestra oscuridad, estamos prestos a juzgar. Somos rápidos a señalar. Entonces, ¿qué pasó? Aquí le traían a una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio, pero sin nombre alguno. Eso ya es en sí un milagro, ¿cierto? Es muy raro esa vaina. Pero ¿cómo hace Jesús? ¿Cómo responde el amor? ¿Qué dice el amor? ¿Cómo maneja el amor una situación? ¿Qué dijo? El que esté libre de pecado lance la primera piedra, y siguió escribiendo. Ahora, ¿qué pasó? La luz se encendió y todos empezaron a ver sus conciencias. Uy, sí, yo la embarré. Y dice que de los más viejos a los más jóvenes empezaron a botar las piedras. Cuando volvió Jesús a levantar la mirada, ya no había nadie. Entonces le dice a la mujer: mujer, ¿qué se hicieron los que te acusaban? Jesús ha venido a confrontar la oscuridad. ¿Cómo se llama el diablo? El acusador de los hermanos. ¿Dónde están los que te acusaban? Detrás de toda acusación hay un acusador. Y a veces nosotros necesitamos entender qué es lo que hay. Le dice la mujer: no sé, Señor, se han ido. ¿Cómo responde el amor? Le dice: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Sabe qué pasó ese día? Esta mujer vio una dimensión en su vida que nunca la olvidó. Porque cuando tú puedes ver, entonces puedes tomar decisiones y acciones para salir. El error más grande que tenemos es criticar y juzgar personas. Pero es que usted no ve. No, por eso le está embarrando. Oiga, pero es que usted... No, ahí es donde está el tema. Ahora, si usted y yo no entendemos cómo opera la luz y cómo opera la oscuridad, nosotros lo que hacemos es, por crítica y por juicio y por condenación, hundir más a una persona en la oscuridad en vez de sacarla de la luz. ¿Por qué? El amor cubre multitud de faltas, y cuando trae multitud de faltas deja a la persona para que tome decisiones. A ver, paso aquí. No están allá. Toma decisión. O sea, sí, si dejas de criticar tanto a tu marido, puede que responda. Sí, si dejas de tanto a tu mujer, sí. Es diferente a lo que pensamos. Nosotros pensamos que es por insistencia y por presión. El amor funciona diferente. Por eso cuando el apóstol Pablo se encuentra con Jesús, ¿con quién se encontró? Con el amor. ¿Qué le dice el amor? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a todos esos cristianitos. Sí, a mí. Pero me ha parecido a ti para llamarte al ministerio. Te lo mereces. Igual quedó Pablo como están ustedes ahí. Pero así mismo se presenta Él con nosotros. Usted la ha embarrado y nunca va a encontrar al Señor encima. Ahora, eso no significa que no corrija. La corrección viene diferente. Entonces, al que ama a Dios corrige. Algunos lo interpretan desde la tiniebla en la que vivimos en esta comunidad. Entonces, lo va a reprender. Entonces, le va a dar un cachetadón que le va a dejar esa cara. No. Entonces algunos dicen: no, Dios me está enseñando, me partió el brazo, no, me mandó un accidente. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Va contra su naturaleza. Es el enemigo que viene a hurtar, matar y destruir. Pero aquí necesitamos entender un elemento. Ahora voy a moverme aquí. Entonces vamos a aterrizar esto. Vamos a San Juan 17:26 y voy a la siguiente. Estas son las palabras de Jesús desde la versión amplificada. Dice: yo he dado a conocer tu nombre a ellos y revelado tu carácter y a ti mismo. Y continuaré dándote a conocer para que el amor que tú has colocado en mí pueda estar en ellos, sentido en sus corazones, y que yo mismo pueda estar en ellos. Fíjense estas palabras tan bárbaras.
El verso 26 también está hablando del carácter, pero aquí él está diciendo, el verso 6, perdón, cuando vemos en San Juan 17:3 es interesante, porque en San Juan 17:3 básicamente dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versión amplificada dice: y esta es la vida eterna, significa conocer, percibir, reconocer, entender y estar familiarizado con. O sea que no es un encuentro casual. Yo ya conocí a Jesús ya. No, tú empezaste, por eso Él es el camino que te lleva a la verdad, y entonces conoces la vida. Y estamos en una progresión. Ahora bien, Él dice: yo vine a revelar el carácter de mi Padre. ¿Por qué? Mi tarea es que si me pueden ver a mí, pueden ver al Padre. La humanidad se está destruyendo porque no conoce el amor de Dios. La humanidad está como está es porque no hemos tenido revelación de Dios. Hay religión, pero no hay revelación de Dios. Y Jesús vino a revelar al Padre. Ahora, vamos a mirar a Pablo cómo lo traduce entonces en términos del vestido que nos ponemos. Entonces vayan conmigo a Filipenses capítulo 2, y vamos a mirar Pablo, que se encuentra con Jesús y tiene una revelación, cómo lo va a aterrizar y lo va a desarrollar. Entonces Filipenses capítulo 2 versos 1 y 2 dice así, Pablo escribiendo, verso 1, que no está allí en pantalla, pero dice: por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, ¿cierto? Completad mi gozo sintiendo lo mismo. Entonces hoy pastoralmente les voy a decir: iglesia, necesitamos todos ponernos en la misma página. Vamos a sentir la misma cosa. ¿Qué significa eso de sentir la misma cosa? Dice: teniendo el mismo amor. O sea que Dios nos llama a que el amor no sea cada uno un concepto subjetivo. No, hay una realidad de amor y necesitamos todos empezar a entenderla. Dice: unánimes sintiendo una misma cosa. La versión en el inglés, en la nueva King James, dice así: completad mi gozo teniendo una misma mente o modo de pensar. O sea, todos necesitamos empezar a entender que Dios no tiene verdades para cada uno. Él es la verdad. O sea que hay una dimensión del amor, y el amor es el concepto de Dios de verdad, de amor, no el que tenemos nosotros. Entonces vamos todos a subirnos a la página de Dios, porque este mundo nos ha vendido ideas equivocadas del amor. Entonces vamos a entender cuál es el amor desde el cual se desprende todo para que esté ordenado. Dios es amor. Entonces vamos a verlo aquí. Dice: teniendo el mismo amor, estando en un mismo acorde, en una misma mente. La versión amplificada lo dice así: llenad y completad mi gozo, viviendo en armonía y siendo de una misma mente y con un mismo propósito, teniendo el mismo amor, estando en un mismo y completo acorde y en una misma mente armoniosa intención. Parece una redundancia todo, ¿cierto? Lo que está diciendo es: hey, si vamos a caminar en este mundo como hijos de Dios, necesitamos todos mirar de una manera, pensar de una manera, sentir de una misma manera, porque es la manera de Dios para nosotros. Y dice ahora el verso 3: no hagan nada con motivos partidarios, de contienda, división, egoísmo, o con fines no puros, o movidos por capricho o arrogancia vacía. En lugar de esto, en el verdadero espíritu de humildad o sencillez de mente, que cada uno tenga a los demás como mejores y superiores a él mismo, pensando más altamente o mejor en los demás que en lo que piensan de ustedes mismos. No diría aquí: uy, sí, chévere, amén, amén, ¿cierto? O sea, ¿por qué? Porque suena altruista, suena bonito, pero la verdad es que aquí es donde Él quiere que caminemos. Ahora, Filipenses, el apóstol lo está enseñando, pero vamos a llevarlo ahora a otro libro, que es Colosenses, y vamos a mirar que el apóstol empezó a hablar desde diferentes puntos, y vamos a retomar el vestirse. Entonces vamos a ir a Colosenses capítulo 3, y voy a leer desde los versos 12 y 13. Mire cómo empieza. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Entonces voy a leerlo primero. Aquí ya volvió al tema de vestirse. Entonces dijo, el pastor se perdió. No, aquí, todo esto es para llegar acá. Vestíos pues, dice el apóstol, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Uno dice: uy, pasado. Pero ¿recuerdan la parábola del sembrador? El sembrador salió a sembrar, y cuando sembró tiró una semilla, y una cayó junto al camino, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. La primera, ¿qué pasó? Es cuando se lee la palabra, pero ¿qué pasa? No entendemos lo que oímos, y entonces el enemigo llega y arrebata.
Entonces usted se va y dice, no tiene fruto. Luego la segunda es la que cae entre piedras, ¿cierto? Dice, empieza a florecer pero no tiene raíz profunda. ¿Por qué? Porque no hay algo que le da la convicción necesaria para caminar. Ahora, aquí llegamos a algo crítico. Entre espinos, los afanes de este mundo, la ansiedad, las riquezas ahogan la palabra, pero hay una que va a tener fruto. Dile a la persona que tiene al lado, yo soy de los que da fruto. Entonces preste atención, porque estos son los pasajes que usted y yo muchas veces leemos en la palabra, pero la luz que tenemos no nos permite discernir más allá a Jesús. Entonces, si leemos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, dice, sí, benignidad, y usted hasta puede confesar, soy benigno, soy manso, me soporto y soporto. Pero si no entiende qué significa, no podemos ir a más. Ahora, aquí es donde está el paso. Entonces vamos a definir cada una de estas palabras. Escogidos, ¿qué significa? Elegidos. La palabra denota a uno que es sacado de entre un largo grupo para un servicio especial o privilegios especiales. ¡Wow! Entonces mira, tú has sido sacado de las tinieblas del montón en que estabas a ser parte de un grupo especial elegido para una tarea y servicio especial. Dile a la persona que tienes al lado, uy, somos de las fuerzas especiales. O sea, estamos para una tarea especial. Ahora vamos a desarrollar la tarea que es para lo que fuimos escogidos. Entonces la segunda palabra es benignidad. ¿Qué es benignidad? Bondad en acción. Bondad en acción. Dulzura de disposición. Gentileza en el trato con otros. Wow. Benevolencia, bondad y afabilidad. Ahora me encanta esta definición. La palabra describe la habilidad para actuar por el bienestar de aquellos que tratan de exasperar o quitar la paciencia de alguno. ¿Alguien tiene a alguien cercano de pronto así? Familiar, un jefe, un colega, un vecino, ¿sí? Entonces aquí empieza la palabra, escogido. Tú has sido escogido ¿para qué? Para que puedas exhibir una dulzura en el trato con otros, en especial aquellos que te pullan tratándote de hacer perder la paciencia. Uy, esto ya nos da otra luz, ¿cierto? ¿Cómo caminó Jesús? ¿Alguien le trató de quitar la paciencia? Enfrentó. Ahora, lo sentía, él decía, pullen más. No, cuando él estaba siendo flagelado, él estaba sometiendo una emoción. Escúchame, porque aquí es algo que tú y yo necesitamos entender. A veces decimos, pero no, yo no estoy en ceguera. Claro que estamos en ceguera. Por eso caminamos por sentimientos. Por eso le damos más prioridad a lo que sentimos. Y eso es lo que no nos deja muchas veces tomar lo que Dios dice. Y el enemigo va a trabajar en donde sientes. Pero Jesús está enseñándonos, modelándonos cómo camina el amor, benignidad, sigamos, humildad. ¿Qué es humildad? Modestia, sencillez de mente, un sentido de insignificancia moral. Escúchame, esta insignificancia moral no es, no soy nadie, no sirvo, soy gusanito, no. Esa insignificancia moral es que tú no estás dentro de un concepto de arrogancia, ¿no sabe quién soy yo? Es exactamente el opuesto a eso. Dice, una actitud humilde, libre de egoísmo para trabajar por el bienestar de los demás. Es una total carencia de arrogancia, vanidad y soberbia. La palabra es una combinación de dos palabras, taipenos, humilde, y frenmente, es decir, humilde de mente. Solo si se abstienen de querer ser los únicos importantes en los miembros del cuerpo podrá haber armonía. Traduzca miembros de la familia, de la empresa, de la organización, de donde quiera que está. Armonía es resultado de que hay hombres y mujeres que han aprendido a someter áreas de sí mismo para el beneficio de los demás. Tremendo. O sea que empezamos a mirar, escogidos para una tarea, fuerzas élites. ¿Cuántos son de las fuerzas élites? Ahora ya están viendo otro lado, ¿cierto? Son llamados, ¿para qué? Ahora la siguiente me fascina, esta para mí fue una revelación tremenda, paciencia. Algunos dicen, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Mire lo que es paciencia, dice, paciencia es sufrir largamente.
Viene de macros, largamente, y termos, temperamento. O sea que es el temperamento el que hay que poner al barbecue. Temperamento. Algunos aquí ya conocen su temperamento. Algunos dicen soy un D, soy un I, soy un S, soy un... Cada uno de los temperamentos tiene un área negativa que hay que trabajar. Entonces algunos se frustran porque todos no son ordenados como usted, no están a tiempo como usted, algunos no hablan tanto como usted y me desespera, no dice nada. Y el otro dice me desespera, habla tanto. Entonces aquí es donde empieza el tema. Entonces si eso lo traducimos a pareja, ahora viene aquí, si usted está prestando atención y está en matrimonio, esta es la respuesta para su matrimonio: andar en amor. Pero uno dice andemos en amor, ¿cómo? Con benignidad. Ahora vamos a mirar la paciencia. ¿Qué más dice la paciencia? La palabra denota clemencia, suavidad, fortaleza, vigor, soportar con paciencia sufrimiento prolongado. También incluida en esta palabra está la habilidad para soportar persecución y duro trato. Me encanta ahora esta. Describe a una persona que tiene el poder para vengarse, pero en lugar de ello decide refrenarse. ¿Puede ver a Jesús yendo a la cruz? ¿Puede ver a Jesús donde el infierno, la oscuridad, estaba como trabaja la oscuridad? Golpes bajos. ¿Qué es? Si usted es el Hijo de Dios, bájese de allá. A ver, haga algo. A ver. O sea, puye. Latigazos. ¿Usted cree que no le cruzó en la humanidad de Jesús el pensamiento de decir, ¿no saben quién soy yo? ¿Usted cree que eso no le cruzó en la humanidad a Jesús? Pero dice, en lugar de ello sometió eso. O sea, ¿qué pasó? Andar en luz significa no voy a ceder a la oscuridad como ella quiere que yo trabaje. Es fácil caminar como el mundo, responder desde la emoción y responder desde mis pensamientos, pero voy a someter algo. Ahora, yo creo que tentado como quién, es decir, nadie tentado como el que tiene el poder para vengarse. Si usted no tiene el poder para vengarse, cállese. Pero cuando tiene el poder para vengarse, como Jesús, pudo haber dicho, Padre, hagamos otro planeta y se acaba esta vaina. No hay problema. Mi Padre hace planetas y estamos aquí en uno de estos. Pero Él estaba modelando el amor. Él estaba revelando, Él estaba enseñándonos cómo camina el amor. Él nos estaba dando una lección para parejas en el matrimonio. Cuando ahí ese cónyuge le está ya puyando, ¿cómo responde usted? Porque es fácil responder, ¡ah! ¡Ya! Esta no era una lección de karate. Aquí viene el otro lado, fíjate, y nos está diciendo, vístanse. Ahora no termina, soportar. Él dice, perseverar, tolerar, aguantar, estar firme y no perder coraje bajo presión. Me encanta el proverbio que dice, eres de baja calidad si no puedes soportar la presión de la adversidad. Ahora, para algunos esa es una gran verdad. El problema y la respuesta no era cambiar de trabajo porque el jefe era imposible. No, Dios te dio el jefe que necesitabas para templar el carácter. Lo que necesitas es desarrollar el soportar. Pero fíjate que esta es otra definición. Y aquí estamos diciendo, Dios lo que quiere es levantar, porque es fácil. Uno decía, ay, sí, yo ando en amor. Bueno, ¿cómo estás en benignidad? ¿Cómo está tu paciencia? ¿Sí? Y aquí, ahora, estaba escuchando en estos días una historia que me impresionó. John Wesley fue un hombre que tocó Inglaterra, transformó Inglaterra. Y en su tiempo John Wesley se casa con una mujer que realmente no es que esté perdidamente enamorado con ella, sino que en ese tiempo la denominación no lo deja predicar si no está casado, entonces se casa. Pero la mujer con la que se casa es una bruja. Durante 20 años esta mujer, mientras él se postra de rodillas y está orando, venía a patearlo y decirle, ¿qué es, boas suyas? 20 años. Y el hombre
Usted nunca oye que el hombre simplemente acabó eso, sino que estuvo allí, pero transformó Inglaterra. ¿Sabe qué hizo? Soportó. ¿Sabe qué hizo? Tuvo paciencia. ¿Sabe qué hizo? Fue humilde. ¿Dónde estamos en nuestro cristianismo hoy en día? Hemos perdido mucho de esto. Última palabra, perdonándoos. Hacer un favor, mostrar bondad incondicional, dar libremente. ¿Sabes que perdonar es hacer un favor y dar incondicionalmente? La palabra viene de la misma raíz, gracia. Ahora, lo que hice fue coger estas palabras y ponerlas dentro del versículo para que las entendamos más claramente. Entonces vamos a leer Colosenses 3, 12 y 13 con la interpretación de estas palabras. Dice así: vestíos pues como quienes han sido escogidos de Dios para un servicio especial o privilegios especiales, santos y amados de entrañable misericordia, con la habilidad para actuar por el bienestar de aquellos que tratan de exasperar o quitar la paciencia de alguno, de una actitud humilde, libre de egoísmo, para trabajar por el bienestar de los demás, de mansedumbre, de la habilidad para soportar persecución y duro trato, que aunque tengan el poder para vengarse, en lugar de ello decidan refrenarse, estando firmes y sin perder coraje bajo presión unos a otros, y mostrando bondad incondicional, dando libremente y haciendo el favor de otorgar el perdón unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. ¡Wow! ¿No le parece pasado? Esto se llama vestirse de amor. Esto se llama que nosotros empecemos a entender que el amor es una persona. Luego, como una persona, tiene rasgos y atributos. Y por eso cuando 1 Corintios 13 describe el amor, está describiendo el carácter. El amor de Dios es sufrido, o sea, es paciente. El amor de Dios es benigno. No es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no guarda rencor. Ahí está el carácter. ¿Cómo se desarrolla? Por el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que pasa es que a veces tenemos todas esas palabras, las sabemos de memoria y no entendemos el significado. Amén. Pero el Espíritu Santo hoy nos está diciendo: a ver, corrección de gafa. Y algunos están diciendo: bruto, sí, la paciencia. Otros están diciendo: la humildad, sí, el soportar. Yo quería que me soportaran. No, soy yo el que tengo que soportar. Bueno. Sí, siempre es desde el amor, porque el amor entrega, no está demandando. Amén. Así que hoy vamos a decir, vamos a vestirnos en amor. ¿Cuántos van a decir: me voy a vestir de benignidad, me voy a vestir de humildad, me voy a vestir de paciencia, me voy a vestir? Ya sabe, mañana cuando se ponga su traje para ir al trabajo va a decir: sí, necesito la paciencia hoy, sí, necesito la humildad hoy, sí, necesito benignidad hoy. Amén. Póngase de pie, por favor. Aleluya.